Bueno, ustedes no ven lo que está pasando acá, pero yo tengo el PowerPoint, pero por algún motivo que no alcanzo a entender, esta máquina tiene configurado un monitor doble, con lo cual por alguna razón el PowerPoint que aparecía allá dejó de aparecer allá, con lo cual ahora que conseguí grabar no puedo conseguir mostrar el PowerPoint, pero ya llegaremos a eso. Apretá Windows y poner proyectar en el buscador. ¿Dónde Windows? ¿Sí? ¿Y qué hago? Poner proyectar. Proyectar. No, pero eso me sale conectarme a una proyección inalámbrica. Lo que pasa que el tema es que tengo acá el PowerPoint en visión compartida. ¿Qué más debería estar en presentación? Ah, en duplicar. No, modo presentación, ¿no? Ah, pero ahí lo podés poner desde allá. Si no, dame que te lo traigo y te lo. ¿Cómo es la...? Lo que pasa es que por algún motivo, fíjate que... ¿Cuál es? Ahí. Ahí está, ¿no? Sí, ¿no? Ahí estaría. Lo que pasa es que esta no te aparece. Claro, pero y además fíjate que por algún motivo me eliminó el coso este. Ah, eso ya no sé. Más allá de que no sé si... Bueno. Sí, parece que... Sí, lo único que se te ve, esta no se te ve. Ah, es la siguiente. No importa. Bueno. Gracias. Bueno, de nuevo, empezamos otra vez. Y me saqué el barbijo, me olvidé. No sé qué están viendo los que están del otro lado y me da la impresión como que está grabando, con lo cual algo va a quedar grabado. Hacemos como que fuera la primera clase, es algo que empezamos con el contenido de la segunda. Bien, una cosa que veíamos la semana pasada es que en un programa construido con objetos, por más que en el programa tengamos algo que se llama main, de hecho en Java hay en el cuerpo del código hay algo que se llama main, que es como arranca la aplicación, en una de las tantas versiones de Java escritorio. Eso no significa que en un programa construido con objetos haya un main. No lo hay. ¿Sí? A veces para arrancar la aplicación necesitamos un punto de arranque. Ese por convención de alguna manera se llama main. Y lo que termina pasando es que este trozo de código, que podríamos suponer que es el único trozo procedural que existe, dada la convención que tiene Java para arrancar los programas, tenemos unas tareas de creación de ciertos objetos a los que después se les da el control. Pero la realidad es que cuando uno mira el programa ejecutándose, cambia la noción de flujo respecto a la noción que tenemos en los programas procedurales, donde el flujo es claramente jerárquico. En un programa construido con objetos, bien construido con objetos, el flujo no es jerárquico, es plano, y las relaciones entre las componentes que hacen cosas son horizontales, nunca jerárquicas. Podrá haber que un objeto tenga un objeto, llamémosle, subordinado, no es usual que usemos ese término, pero en realidad lo que hay que empezar, lo que ustedes tienen que empezar a aprender para manejar el paradigma de objetos y cualquier otro modelo de computación donde se supone comportamiento reactivo, la computación orientada a servicios, el uso de microservicios, etcétera, incluso cualquier aplicación web o móvil, tienen que acostumbrarse que el concepto que conocían de invocación desaparece. Desaparece y cambia por el concepto que tenemos acá, que es que le pedimos a un objeto que haga algo y ese objeto nos responde. Vimos también
rápidamente el otro día, que los objetos, por su anatomía, por decirlo de alguna manera, se parecen mucho a lo que ustedes han visto en el pasado como registros. Pero la diferencia es que estos registros están encapsulados. Bueno, de hecho depende del lenguaje de programación cuán riguroso es el encapsulamiento, pero desde el punto de vista del que desarrolla, ese encapsulamiento tiene que ser absolutamente riguroso. Los objetos solo se acceden mediante mensajes y la otra diferencia que tienen es que los objetos contienen un comportamiento que es el conjunto de las cosas que saben hacer, la forma que tienen de responder mensajes. La otra diferencia con los registros es relativa, porque en un registro procedural uno podría tener variables que fueran punteros, conociendo otras cosas, pero no se estila hacer mucho eso. En casos raros se hacen, pero en general en la orientación a objetos, los objetos conocen otros objetos y los conocen mediante una referencia, que en la práctica es un tipo de puntero, tal que cuando, por ejemplo, un objeto alumno conoce la carrera que cursa, en un sistema administrativo de una facultad, no conoce el nombre de la carrera, conoce un objeto de la clase carrera, que es efectivamente la carrera que él está cursando. De golpe empezó a andar. Vamos a empezar a hablar de su clase. Vamos a continuar el repaso que estamos haciendo de algo que yo estoy asumiendo, que ustedes saben, pero que desde ya, una cosa la digo distinta, muy distinta a lo que ustedes conocen, o rompe algún concepto que ustedes tienen, por favor, pregunten. De paso, los desafío a que no se cumpla la maldición. Las clases esenciales son, bueno, para mí, pero para ustedes no, un terrible aburrimiento porque nadie pregunta nada, y las clases virtuales son una fiesta porque todos preguntan de todo. Hay algo que hemos descubierto en estos 2 años largos de desastre pandémico, es que en el modo virtual la gente pregunta absolutamente todo. Y entonces, para los que estamos del otro lado sentaditos dando clase, la clase se hace súper entretenida. Creo que yo me estoy aburriendo ahora dando clase, porque bueno, dar clase le aburrí y tenía paso, tengo. Pero si tienen preguntas, háganlas, no tengan vergüenza, porque en definitiva soy el mismo idiota que les contesta en la computadora acá. Bien. Vimos que las clases, la semana pasada, representan un concepto tanto en el dominio de la aplicación como en el dominio de la solución. El dominio de la aplicación sería alumnos, personas, cuentas bancarias, autos, carreras, etc. El dominio de la solución, que es el más técnico, son, por ejemplo, archivos, ventanas, botones, estructuras de datos, y la clase representa el concepto, es una abstracción. También se instancian las clases creando objetos. Pero a veces ocurre que tenemos muchas clases que tienen comportamientos semejantes o cuyos objetos se parecen mucho sin ser iguales. Y ahí aparece el concepto de subclasificación, el concepto de construir una jerarquía. Vamos a un ejemplo. Imagínense que en el caso de las cuentas bancarias del que hablábamos la otra vez cuando vimos caja de ahorro, tenemos cuentas corrientes y caja de ahorro. En general, cuando uno construye una aplicación, lo vamos a ver la próxima clase cuando empecemos con el ejemplo de Globo, la forma en la que nosotros nos enteramos de qué se trata la aplicación, porque la mayoría de las veces que construimos software, construimos algo por primera vez. Tipo de aplicación que nunca habíamos construido. Es raro que uno repita y haga siempre lo mismo. Y entonces, como construimos cosas nuevas, los conceptos respecto a lo que tenemos que hacer los adquirimos del que nos contrata o de los usuarios de la aplicación. Y lo cierto es que es muy raro que, por ejemplo, un gerente financiero nos diga: hay 2 tipos de cuentas bancarias.
caja de ahorro y las cuentas corrientes. Lo más probable es que nos cuente una, las cajas de ahorro, nos explique qué son, y en algún momento nos explique qué son las cuentas corrientes. Abstraer nosotros, como desarrolladores, el hecho de que tanto las cajas de ahorro como las cuentas corrientes son cosas muy parecidas, tienen en definitiva un comportamiento muy semejante y las podemos agrupar en jerarquía, es una tarea nuestra que requiere un esfuerzo en abstracción que con el tiempo uno lo termina pensando que es una tontería, pero que no lo es para nada. Distinto a lo que pasa en otras ciencias naturales, por ejemplo, donde cualquiera tiene naturalmente el concepto de jerarquía. Los gatos son felinos, los felinos son vertebrados, los perros son mamíferos. Ese concepto de jerarquía de especies existe en la humanidad desde hace siglos. Este concepto es un concepto propio de la informática, particularmente de la orientación a objetos. En el caso de estas cuentas, las corrientes y las cajas de ahorro, si nos ponemos a mirar el comportamiento, analizamos por separado los objetos caja de ahorro y los objetos cuenta corriente, vamos a ver que tanto la caja de ahorro como la cuenta corriente tienen titular, llevan cuenta de su saldo, permiten realizar depósitos y permiten realizar extracciones. Tipo que son muy parecidas. Tienen algo que las diferencia, por algo en el banco las consideran productos diferentes, tienen reglas de negocio que son diferentes, pero a nosotros, para entender mejor la aplicación, nos conviene usar este recurso de la subclasificación para, de alguna manera, separar las diferencias de las cosas comunes. Por ejemplo, uno se pone a analizar con el gerente financiero, quien sea que nos está pasando los requerimientos, cómo es una extracción, va a descubrir que en las cuentas corrientes el cliente puede girar en descubierto. Un tipo que maneja millones de pesos en su cuenta corriente, le dejan quedarse un rojo de 100.000, 200.000, le cobran intereses, pero es parte del acuerdo de creación de la cuenta corriente. Eso en la caja de ahorro no se puede. Pelagato, como cualquiera de nosotros, tiene 100 y saca 200, no puede. O sea, se saca hasta donde se alcanza. Cuidar ni siquiera. Son reglas distintas. Sin embargo, el concepto de extraer es el mismo. Extraigo dinero. Entonces, la pregunta que viene desde hace muchísimos años en la informática, de escribir un problema que tenemos hace muchos años en la informática, que es escribir lo menos posible de código, no para ahorrarnos en código, sino para que los códigos sean más comprensibles, sean más fáciles de mantener, es cómo hacemos para reutilizar lo que es común. Y entonces aparece el concepto de jerarquía, de subclasificación, que consiste en reunir el comportamiento y la estructura común de ambas clases, caja de ahorro y cuenta corriente, en una clase más, vamos a usar el término que después vamos a definir mejor, abstracta, y que cumple el rol de superclase. Concepto de superclase y el concepto de subclase, que no son conceptos absolutos, sino que son relativos. Esta es subclase de esta es superclase de esta. Y esta, que es superclase de esta, podrá a su vez ser subclase de otra. No existe una cosa absoluta tipo esta es una superclase. No, es superclase de otra. O esta es una subclase de otra. Entonces creamos lo que se conoce como jerarquía de clase, y el concepto de jerarquía de clase viene acompañado del concepto de herencia, que es la operacionalización de esta idea de compartir. El concepto de herencia es un concepto muy usual en los lenguajes orientados a objetos, es un concepto que parece tonto, pero tiene una pila de sutileza y es sumamente potente, pero es más o menos simple de explicar. En general hay una especie de prueba de ácido para que uno se dé cuenta si una jerarquía está bien o es un disparate. Es que hay una condición necesaria
90% de los casos, y es que se cumpla la relación es uno. Por ejemplo, ¿una caja de ahorro es una cuenta corriente? Sí. Perdón, ¿una caja de ahorro es una cuenta bancaria? Sí. ¿Una cuenta corriente es una cuenta bancaria? Sí. ¿Un gato es un felino? Sí. ¿Un alumno es una facultad? No. Entonces ahí no hay una. Digo, la de alumno y facultad parece un disparate, pero a veces, muchas veces cuando construimos sistemas que son muy complejos, caemos en atajos de poner por delante que queremos heredar algo y construir jerarquía. Y en realidad, la clave de construir una jerarquía no es heredar. La clave de construir una jerarquía es que represente una abstracción jerárquica que existe en el dominio. O sea, tiene que existir en el dominio y nosotros la reproducimos. O tiene que existir en el espacio de la solución. Por ejemplo, un array es una colección de elementos, sí. Entonces, puede haber una relación de herencia y de jerarquía entre array y la clase collection. Y otra cosa, un árbol es una colección de datos, sí. Entonces puede haber una relación entre la clase árbol y la clase collection. Y otra cosa. Bien. ¿Por qué buscamos jerarquías? ¿Por qué es importante buscar jerarquías? Por más que a veces es difícil, por más que de entrada puede ser que no nos aparezcan, es porque nos permiten comprender mejor el dominio. Porque cuando entendemos mejor el dominio, como este caso de las cuentas bancarias, o el que vamos a mirar ahora, después, cuando aparecen nuevas reglas complejas en el dominio, nosotros somos capaces de darnos cuenta, a veces explicando al usuario, al gerente, si esa regla es una regla que se aplica a todas las cuentas, solo las cajas de ahorro o solo las cuentas corrientes. Entonces, si alguien nos dice, a partir de ahora el Banco Central determinó que todos los titulares de cuentas tienen que cumplir la condición X, entonces eso lo ponemos en la clase que está más arriba, porque todos los titulares de todas las cuentas. En cambio, si dicen los titulares de caja de ahorro tienen que tener tal característica, sabemos que eso lo tenemos que codificar en otro lado. Y codificar en el lugar correcto siempre es la clave para que nuestros sistemas sean, en definitiva, más fáciles de mantener. Vamos a ver en un ratito que, además, las jerarquías nos permiten aprovechar el polimorfismo. Gráficamente, y esta es, digamos, la primera introducción completamente informal a UML, que es el lenguaje de modelización que vamos a estar usando en el curso. Gráficamente, una jerarquía se representa de esta manera, y esto lo que básicamente representa es que esta es su clase de aquella, esta es su clase de aquella y esta es su clase de todo. El solo hecho de que haya una jerarquía tiene un impacto muy grande en cómo uno interpreta este gráfico. La primera interpretación importante es que todas las variables de distancia, atributos, propiedades definidas acá arriba, en la clase de más arriba, cuando creo un objeto de una de las clases más abajo, esas propiedades se heredan. Es lo que se llama herencia de estructura. El molde de una caja de ahorro, es la unión del molde de la cuenta bancaria y del molde de la caja de ahorro. Cosa que vamos a ver un ratito. Y los comportamientos definidos allá arriba, son entendibles también por los objetos de las clases de abajo. Ahora, fíjense un detalle sobre el que vamos a volver en un ratito. Mientras que nosotros creamos objetos caja de ahorro y objetos cuenta corriente, nunca vamos a crear un objeto cuenta bancaria. Como no vamos a crear objetos cuenta bancaria, esos comportamientos que están allá arriba en cuenta bancaria no son para ejecutarse en cuenta bancaria, sino en caja de ahorro o cuenta corriente. De la misma manera que nosotros por la calle no vemos felinos, vemos gatos. No andan felinos, en el zoológico hay leones. Y si uno hace todavía más profunda la jerarquía, y en gatos tenemos gatos siameses, persa y de la calle, por la calle no andan gatos, andan o gatos persas, o siameses, o comunes. ¿Sí? Ese es el concepto de clase abstracta en una versión así, gatuna.
Bueno, ¿qué es la herencia? La herencia es un mecanismo que permite que las subclases, cuando creamos una subclase, las subclases reutilizan el comportamiento y la estructura de la superclase. Y dicho con un poco más de precisión, es el mecanismo que permite que objetos de las subclases tengan una estructura, objetos de las subclases tengan una estructura definida por su propia clase y por las superclases en la línea general. Lo mismo pasa con el comportamiento. Eso significa que los objetos de las clases de más abajo van a entender todos los mensajes definidos en su propia clase, como veíamos en la clase anterior, más los mensajes que están definidos en la clase de más arriba y en la de más arriba y así sigue. Cuando construimos jerarquías y usamos el concepto de herencia, la herencia nos permite crear una clase como un refinamiento de la clase de más arriba. Un refinamiento es porque los comportamientos son más específicos que los definidos en la clase de arriba. Nos permite diseñar e implementar solamente las diferencias. Solo lo que diferencia la de abajo de la de arriba. Y visto al revés, si nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo en el banco, porque cuando comenzamos a desarrollar el software para el banco, habíamos visto a estas y a estas como cosas completamente separadas, porque el gerente financiero nos las contó en días distintos, y entonces nosotros tenemos caja de ahorro y cuenta corriente, y nos damos cuenta, después de un ciclo de desarrollo, que estamos escribiendo lo mismo 2 veces, lo que hacemos es factorizar las similitudes en la clase que está más arriba. Bien, dime. ¿Estamos escribiendo como me dijeron cuenta de ahorro o esperamos a que la... Muy buena pregunta. ¿Cuándo empezamos a escribir código? Ese cuándo empezamos a escribir código, en realidad es esa pregunta, ¿cuándo empezamos a escribir código? Fue respondida de manera distinta en los últimos 40 años. Por ejemplo, hasta fines de los 90, hasta fines de los, aproximadamente, ¿no? Tampoco, pero más o menos en la segunda generación de desarrollo de software, la primera fue entre los 60 y los 90, lo primero que hacíamos era entender todo el problema. Hacíamos un análisis, hacíamos analistas, diseñadores, hacían un análisis exhaustivo de todo el problema, documentaban al máximo todo el análisis, hacían un diseño, por ejemplo, de este tipo, donde había decenas de clases o de procedures o el paradigma que sea, y en el momento en que consideraban que la cosa estaba comprendida, empezaban a programar. Lo que se descubrió con los años es que eso no ayudaba mucho. ¿Por qué? Porque los clientes se ponían nerviosos, porque nosotros nos pasábamos 4 meses encerrados, no hablábamos con ellos y el sistema nunca avanzaba, porque lo que terminaba pasando era que nuestra comprensión, a medida que pasaba el tiempo, se iba separando de la realidad que iba cambiando, y entonces aparecieron en el 99, por ahí, lo que se conocen como métodos ágiles. Los métodos ágiles representan una ruptura respecto a los métodos anteriores que eran monolíticos, y los métodos ágiles consisten en algo así como ponete a hacer código tan pronto como puedas. De hecho, lo vamos a ver en el ejemplo, los métodos ágiles tienen una estructura, hay muchos métodos ágiles, por ahí el que más han escuchado, más van a escuchar, se llama Scrum, tienen una dinámica que es más o menos del tipo, por cada conjunto pequeño de requerimientos que llaman historias de uso, escribo el código que lo resuelve. Y si escribí todo el código para resolver lo de las cajas de ahorro, que lo mostré al flaco del banco, con interfaz y todo, si llegué a eso,
Y el tipo dice, ah, pero me olvidé las cuentas corrientes. Hay un cambio actitudinal de los desarrolladores de software que antes le hubieran dicho, no, flaco, vos firmaste un contrato poniendo esta balaganza, cuentas corrientes, el contrato no incluía. El cambio actitudinal de los métodos ágiles es, uy, qué bueno. Incluimos los métodos, incluimos las cuentas corrientes y nos va a traer bardo. Pero ese cambio empieza a ser, a partir de las metodologías ágiles, empieza a ser recibido de otra manera. Primero porque es inevitable, lo íbamos a tener de todas maneras. Segundo porque finalmente siempre termina ganando el equipo de desarrollo. O sea, eso no hay forma de evitarlo, porque hay un momento en donde el sistema se vuelve a complicar y hay que volver a desarrollar, con lo cual no es un problema. Y entonces lo que termina pasando es que, lo que terminó pasando con los métodos ágiles, es que esta agilidad de requerimiento, código, desarrolló una gimnasia que incluye formas correctivas de incorporar lo nuevo cuando lo nuevo es un problema, como por ejemplo el caso que vos decís, con un concepto que ustedes van a ver el año que viene en Objetos 2 que se llama refactorización, que consiste en, mediante pequeños cambios en el software seguros, introducir esos cambios de manera que lo que hicimos fuera así. Y entonces esto que mostré acá, que es el producto final, puede haber sido resultado de 4 iteraciones del equipo de desarrollo y es perfectamente aceptable. Dime. Ah, espera que no sigue. Ahora lo cuento. Déjame que la cuente y después así entiendo lo que me preguntaron. Hay dos tipos de comportamiento. Hay dos tipos de herencia. Herencia de estructura y herencia de comportamiento. Empiezo con la de abajo, que no involucra tu pregunta. La herencia de estructura no hay forma de restringirla. Uno hereda todo lo que viene de arriba y en principio hereda con nombres inclusive. Y la estructura, el template de los objetos creados de la subclase son la unión de los templates de las superclases. Y la herencia de comportamiento es que la subclase hereda todos los métodos, pero los puede redefinir. O sea, les puede cambiar código. Por ejemplo, este extraer que está acá arriba podría ser un código extraer default que sirve para todas las cuentas, porque, a ver, retomo tu pregunta, esta jerarquía ni siquiera es la jerarquía final, porque acá seguramente van a aparecer otras, para acá y para abajo. O sea, es muchísimo peor. Y es tanto peor porque en algún momento a los del banco se les va a ocurrir que en realidad el concepto que se usa es producto y no cuenta. Y entonces puede ser que nos encontremos con que esa jerarquía de la que estábamos tan orgullosos haya que meterla en otro coso que es diferente. Como sea, este extraer que está acá sobrescribe de alguna manera. Lo refina. ¿Por qué digo sobrescribe? Porque cuando veamos cómo es la dinámica de activación de los métodos, este se activa y aquel no. Porque cuando un objeto recibe un mensaje, el que ejecuta es el que tiene más cerca. Siempre, sí. Bueno, sobrecarga en el sentido de que vos tenés varios con el mismo nombre. No es correcto tener sobrecarga en la jerarquía. Vos podés tener sobrecarga al mismo nivel. Por ejemplo, suponete que tuvieras el más. Suponete que hayas definido una especie de operación más que se aplica entre enteros, entre reales, ¿sí? Y que siempre se escribe más. Es un tipo de sobrecarga más o menos canónico. Vos no aplicás todos los más cuando sumás. Aplicás el que corresponde a los dos parámetros de la suma. O sea, la sobrecarga siempre se debe escribir los resultados.
No sube. En principio no sube. Digo en principio porque vamos a ir viendo, tanto en este curso como en el de objetos 2, que hay veces en donde el problema tiene una magnitud en complejidad que nos obliga a torcer las reglas que considerábamos intocables. Y el asunto es cómo torcerlas sin romper el paradigma, manteniéndose dentro del paradigma, porque donde vos las torcés, por ejemplo, violando el encapsulamiento, no las torciste, las rompiste todas, se te rompe el programa también. Con lo cual, por ahora, no. Sí. Cuando mostraste el ejemplo dijiste que era como muy burdo, que no está mal. Sí. También se vuelve a escribirlo para sobreescribir. Mira, depende, esto de abajo decís vos, sí. Sí, porque, primero porque puede ser que este tenga código que tenga también. Con lo cual estás obligado. No quise decir burdo, quise decir que era una introducción medio sin mucho detalle, burdo. Y de paso, me agarro de esa pregunta y de la que hiciste vos anteriormente. Una cosa que ha pasado en los últimos 10 años, 15 años aproximadamente, es que UML, que fue durante la primera década del siglo el lenguaje para escribir aplicaciones obligado, antes del código, por la propia naturaleza de las metodologías ágiles, en donde casi que se programa ahí al toque, la gente, los desarrolladores, los arquitectos, etcétera, usan poco UML. Lo cual es una cosa que es una realidad, ¿no? Como si uno dijera, qué horrible que es que hagan menos 40 grados en invierno, pero bueno, es lo que hay. Menos 40 grados hace menos 40 grados. Esto de que UML se use poco, es una cosa que ocurre, y la consecuencia colateral de la agilidad es que los sistemas quedan poco documentados, porque UML, como el modelo de entidades de relaciones, que supongo que lo estarán viendo en IBD, o como cualquier modelo de representación de lo que hacemos, lo que nos permite es entender fuera del código. Fíjense que es mucho más fácil tirar esto y entenderlo que ver las 5.000 líneas de código que pueden tener estas tres clases en el caso real. Bien. Por ejemplo, vamos a ver un toquecito de este método extraer, que va a estar en las dos subclases distintas. Lo dejo planteado. Mírenlo. Por ahí, si hay tiempo hoy, lo hacemos completo. Si no, haga la prueba de escribir el código. Me parece que lo tengo después. De escribir el código, este y este, y pensar en cómo sería aquel que está allá. ¿Sí? Bueno, lo que cambia completamente con las jerarquías es el concepto de lookup. El proceso mediante el cual un objeto encuentra el método que tiene que ejecutar cuando recibió un mensaje. Porque por más que tengamos jerarquía, cualquier tipo, la dinámica de flujo de control entre los objetos es la misma. Un objeto le manda un mensaje a otro, este le manda un mensaje a otro, ese le manda un mensaje a otro. No hay ningún cambio. Lo que cambia es que cuando un objeto recibe un mensaje, no hace lo que decíamos, no hace solo lo que decíamos la semana pasada, que es mirar en su clase, tomar el código y ejecutarlo. Ahora lo que hace es un poquitito más elaborado. Recibe un mensaje, con el nombre del mensaje, mira en su clase, y si ahí no está el método correspondiente, va hacia arriba hasta que lo encuentra. Hacia arriba en la jerarquía. Por ejemplo, si hay un objeto que le manda a la caja de ahorro el mensaje extraer 350, la caja de ahorro busca en su clase,
lo encuentra, lo ejecuta, termina. Mientras que, si le manda el mensaje a depositar, no lo encuentra, y como no lo encuentra, lo busca arriba, lo encuentra, y ahí lo ejecuta. Y siempre, y esto va a resultar muy importante cuando lo van a ver en el video, creo que lo iba a poner esta semana Alejandro, del DIS. Esta naturaleza del método Lookup es crucial para entender ciertos aspectos medio extravagantes que aparecen cuando usamos polimorfismo y baile dinámico en el contexto de jerarquía. Es que está a cargo de decidir qué se hace. Es el objeto receptor del mensaje actual. Él está a cargo. Ni la clase, ni la superclase. Es un objeto que recibe un mensaje de otro. Lo que tiene que hacer ese objeto como actividad es determinar cómo responde al mensaje. Lo primero que tiene que hacer, antes de ejecutar el código. Tiene que determinar cómo responder al mensaje. Para hacer eso, se fija en su clase. Y repito lo que decía la semana pasada. Si bien en los lenguajes de programación esto de alguna manera ya está como compilado de una forma tal que no es que el objeto levanta la cabeza, mira, busca, que uno se imaginaría un proceso eterno, es muy bueno al principio entenderlo así. El objeto mira en su clase. ¿Está el código? Sí, lo ejecuta. No. Y esa es una de las razones por las cuales, por más que haya sobrecarga, terminó ahí la cosa. Porque el tipo encuentra el código, lo ejecuta y se acabó. Si no lo encuentra, sigue hacia arriba. Y si no lo encuentra, sigue hacia arriba. Y recién se da por vencido cuando arriba no hay más nada. En cuyo caso, es que ese mensaje no se lo tendrían que haber mandado a él. ¿Sí? En algunos lenguajes más dinámicos, es posible hasta especificar qué hace un objeto cuando le mandan un mensaje que no corresponde. ¿Qué hace? Se queja, llena un formulario, sale a buscarlo, lo que se les ocurra. La realidad es que se puede especificar eso, en código. No puedo especificar en código qué hace un objeto cuando no entiende un mensaje. Pone un cartel. Cualquier cosa es mejor que se caiga el sistema sin avisar por qué. Imagínense un error de ese tipo, un error fatal para una aplicación. Un poquito mejor es hacer un diagnóstico de qué fue lo que pasó y avisarle al tipo que corrió la aplicación, ocurrió este problema. Bien, no dimos esta definición, pero hasta el todo partido ya es obvia, porque ustedes seguramente ya la escucharon. Una clase abstracta es una clase, principio, de la cual no creamos objetos, que no puede ser instanciada. Las clases abstractas son las clases que en general nos sirven como raíces de jerarquía. Son clases que tienen un rol distinto al que vimos la semana pasada para las clases. El rol de las clases abstractas es ser, de alguna manera, padres de clases que están más abajo y que usualmente denominamos clases concretas. Están las abstractas y las concretas. Siempre una clase abstracta representa un concepto, una entidad, que tiene un nivel un poco más alto de abstracción que las clases concretas. Sí, decime. ¿Cómo? Sí, felino es abstracto. Vale, sí. Sí. Felino es abstracto. Gato podría, lo que es interesante en una jerarquía es que cualquier clase que hoy nos parece concreta, mañana puede ser abstracta. Gato puede ser abstracto y hay subtipos de gato, tranquilamente. Tranquilamente. La idea de la clase abstracta es que nos permite factorizar comportamientos comunes de las clases concretas. Y además las clases abstractas tienen una ventaja respecto a las clases concretas, que es que pueden dejar agujeros. O sea, una clase abstracta
puede dejar partes faltantes. Yo puedo escribir, lo van a ver más tarde en este curso, y con mucho detalle el año que viene, yo puedo escribir un algoritmo en una clase abstracta que invoca el algoritmo, manda mensajes, por ejemplo, al mismo objeto, que no están definidos, porque van a ser definidos en las subclases. Y entonces puedo escribir algoritmos incompletos, entre comillas, esqueléticos, llaman así, esqueletos de algoritmos, que nos permitan después completarlos a medida que vamos creando las subclases. Eso es lo que da origen, como ustedes van a ver en este curso y el próximo curso, al concepto que ustedes ya posiblemente han escuchado desde el punto de vista tecnológico, de framework. ¿Sí? Todo el mundo habla del framework X para desarrollar aplicaciones web. Ruby on Rails, React, decenas de frameworks. Uno dice, ¿qué es un framework? Y un framework finalmente es una especie de aplicación incompleta que tiene un montón de partes incompletas y que las completamos nosotros con cada aplicación que desarrollamos. Pero lo que ya está completo, el framework, es tan complejo, es tan elaborado y está tan bueno porque está tan probado que nos ahorra muchísimo trabajo. Por ejemplo, la construcción de interfaces de entrada-salida. Alguien mencionó la semana pasada Model View Controller, que es un framework también súper conocido, es lo que nos permite a nosotros escribir aplicaciones donde no nos tenemos que preocupar ni por el mouse, ni por el teclado, ni por la pantalla, ni por qué pasa cuando aprieto un botón, que todo eso ya está predefinido en el framework y nosotros lo único que decimos es, cuando se aprieta el mouse, se ejecuta este método. De alguna manera. De alguna manera. Esa es una definición que un purista del framework me boxearía si me escuchara, pero es una definición bastante apropiada. Un framework es como si fuera una aplicación semicompleta o incompleta, o un esqueleto de una aplicación que completamos nosotros con los aspectos específicos de nuestra aplicación. Bien. Chao, nos fuimos de la jerarquía de clases por un rato, con lo cual si queda alguna pregunta de jerarquía, herencia, lo que sea, este es el momento. Sí. No, todavía no. ¿Qué cosa, por ejemplo? En algunos casos de persona con compulsión puede ser. Ah, no. Qué pregunta. ¿Cuándo heredar y cuándo componer? Esa es la pregunta. Bueno, primero, es muy difícil componer cuando tener relaciones es uno. Muy difícil componer. Es muy difícil heredar cuando no tener relaciones es uno. Ahora, hay un gris muy grande en los casos que son donde tenés dos clases que no son es un, pero que no está claro que haya en el medio una relación de jerarquía. Y entonces componer básicamente consiste en que este objeto, en lugar de heredar de esta clase, conoce a un objeto de esta clase. No hay una regla general que se pueda explicar en este punto del curso cuándo conviene heredar y cuándo conviene componer. Lo que sí está claro, y la verdad también es una pregunta súper profunda la que me haces, es que una cosa que vimos todos los que seguimos el paradigma de objetos en los últimos montón de años, es que en los primeros 5 o 10 años de la orientación a objetos, voy a usar un término psicoanalítico, toda la libido estaba puesta en la herencia. Había que heredar porque esa era la cosa. Con los años nos fuimos dando cuenta, primero al comprender que la herencia múltiple no era la salvación de la humanidad,
y después empezando a ver las limitaciones de la herencia, que a veces que un objeto conozca a otro es mejor que la herencia. Vamos a ir viendo ejemplos, y hay muchos ejemplos el año próximo cuando veamos patrones de diseño. No sé si este año tenemos ejemplos copados como para ver, la verdad. Bueno, esperen que... Ah, es re temprano. ¿Hasta qué hora tenemos clase? No me decía a las 4. Vamos a las 4. Yo tengo ahí que dice a las 6. Yo llego vivo a las 4, me pueden regar y aplaudir, porque ya está todo el partido, el post-COVID me está haciendo sentir como que hay algo que está fallando. Vamos a hablar de polimorfismo. Decimos que dos objetos son polimórficos con respecto a un mensaje, dos o más objetos son polimórficos respecto a un mensaje, si me alejo de la compu. ¿Cómo sabes eso vos? ¿Alguien escribió? No, perdón a los que están escuchando remoto. Yo sabía que iba a pasar, pero me entusiasmo y me voy para allá. Normalmente en una clase de objetos 1 estándar, hay un cacho de la clase que sigo por allá y si me descuido doy la vuelta y me tienen que agarrar porque me voy, pero estar acá parado es una cosa que me resulta muy difícil, pero me voy a quedar acá. ¿Cómo? Un micrófono de motor. No, pero fui a pedir micrófono hoy, pero me dijeron que tengo que avisar con tiempo. ¿Cómo? Un micrófono inalámbrico. Sí, con inalámbrico decís vos. Sí. 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 Es una clase abstracta. Cuenta bancaria es una clase abstracta. ¿Cuenta bancaria? Mirá, depende mucho del lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación que directamente te obligan a decir qué cosa es abstracto y qué cosa no, y lo que es abstracto no es abstracto. No puede ser otra cosa que abstracto. Hay otros lenguajes donde, en principio, vos podrías instanciarla porque no hay forma de restringirlo eso. Conceptualmente, no está bueno instanciar clase abstracta. ¿Cómo? No, bueno, sí. Sí, pero no es solo una cuestión del error, de que el código pueda tener, de que la aplicación tenga un error, sino que conceptualmente es como si dijéramos, vamos a soltar un felino en la calle. Sí. ¿No? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería una cuenta bancaria suelta? Digamos, no. Pero sin embargo, hay lenguajes de programación donde eso no está prohibido. Lo podés hacer. Creás un objeto de la clase de arriba y el lenguaje no te dice, el compilador no te dice nada. No te lo prohíbe. Esperen. ¿Podría pasar que en algún momento de la aplicación solamente cuenta bancaria si se usa como completa y a medida que vaya evolucionando para el más? Claro, puede ser, retomando lo que él decía, es que cuando a vos te contaron la aplicación por primera vez, te dijeron el banco maneja cuentas bancarias y vos le llamaste cuenta bancaria a la clase, a la única clase que tenía, empezaste a trabajar con la cuenta bancaria y con el tiempo te diste cuenta que no era un solo tipo de clase. Volvemos al polimorfismo. Decimos que dos o más objetos son polimórficos respecto a un mensaje cuando
no solo lo entienden, sino que además pueden responderlo de una manera distinta. ¿Sí? Eso significa que el mismo mensaje se lo podemos mandar a diferentes objetos, incluso de clases diferentes. O sea, que un objeto, yo le puedo mandar el mensaje, ayúdame, a un objeto de clase alumno o a un objeto perro. Y ambos me lo entienden. Lo entienden, cada uno responde de la manera que le corresponde, pero ambos lo entienden. Tener polimorfismo lo que me ayuda es a que escriba una aplicación cuyo código es tan genérico que yo puedo agregar nuevos tipos de objetos en la aplicación que si son polimórficos, hay una parte enorme del código que no lo tengo que tocar. El polimorfismo es quizás, retomando lo de herencia versus composición, porque el polimorfismo es un mecanismo para componer bien, el polimorfismo demostró ser con los años un recurso muchísimo más poderoso que la herencia para conseguir que el código sea compacto. Código compacto implica menos código para mantener, implica mantenimiento más barato, implica aplicaciones que son más sólidas. ¿Sí? No es trivial. Escribir polimorfismo es trivial, porque pongo todo siempre los mismos nombres y ya está, todo polimórfico, fiesta. No es trivial escribir buen código polimórfico y mucho menos trivial es aprovecharlo el código polimórfico, para lo cual necesitamos, como vamos a ver en un ratito, el concepto de binding dynamics. Distintos receptores reaccionan diferente al mismo mensaje. La sobrecarga es un tipo de polimorfismo. Un tipo especial de polimorfismo. Y depende mucho el lenguaje de programación a qué le llamas sobrecarga y a qué le llamas polimorfismo. Pero básicamente es la misma idea. Es la idea de que a las mismas cosas le aplicas una operación que se llama igual. ¿Sí? Esto es una maravilla que salió hace unos años, no sé de dónde, y que yo aprovecho y la uso, que muestra cómo el concepto de polimorfismo es mucho más que una cosa tan copada como que tocar una nota se la puedo mandar al piano, a la guitarra, a la flauta, y todos la entienden, y cada uno de ellos la entiende de una manera distinta, lo cual no inventé nada, ¿sí? Tocame un re, tocame un fa, se lo digo a un piano, a la guitarra, a la flauta, lo que sea, lo entienden, todo bien. Donde doy el salto de magnitud, que para esto sirve el polimorfismo, es si se me ocurre escribir un intérprete de partitura. Programa que interprete partitura. Al cual le mando una partitura y un instrumento como parámetros, y entonces el tipo lo que hace es para cada nota en la partitura le pide al instrumento, aquel, que toque la nota. Ese intérprete de partituras, así como está escrito, con una línea de código más el loop de recorrer la partitura, que en definitiva, aunque parezca que eso es lo difícil, no es eso lo difícil, me sirve para cualquier instrumento. Tengo un intérprete de partituras que cualquier instrumento que yo le tire, anda. Y si hoy agrego un instrumento que no existía cuando escribí el intérprete de partitura, no existía, inventé un instrumento y se lo tiro al intérprete de partitura, el intérprete ni se entera que no existía el instrumento. ¿Por qué? Porque este código que está acá, esta expresión que está acá, es una expresión polimórfica y que es independiente de cuál es el objeto que recibe el mensaje, porque lo que importa acá es la intención, tocar una nota. El polimorfismo bien usado nos permite escribir código intencional, donde lo que importa es qué queremos hacer y no cómo lo hace el que recibe el mensaje. ¿Qué me importa cuál es el mecanismo mediante el cual el piano hace sonar una nota?
y que es distinto al de la guitarra y que es distinto al de la flauta. Solo me importa si soy el que tiene que programar el piano, o la flauta o la guitarra. Ahí sí me importa. Ahí sí me importa. Y en ese caso, ustedes pueden ver la diferencia entre el que provee un servicio, que es el tipo que implementa algún instrumento y provee el servicio tocar, y que tiene que, bueno, agarrarse de los pelos para hacer que el instrumento suene como tiene que sonar, y el que usa un servicio, que tiene otro problema, que es recorrer la partitura. Después nos pelearemos, ¿qué es más difícil, recorrer la partitura o hacer que suene como un piano? No tiene importancia, porque el tipo que hace que suene como un piano seguramente se aprovecha de otros objetos de la misma manera. Y esa es la clave del buen diseño con objetos. Cuando el que escribe el servicio y el que usa el servicio no están contaminados uno con el otro. Porque al intérprete de partitura no le interesa cómo cada uno implementó el sonido. No es problema de él. No es problema de él. Y al tipo que implementa los sonidos, el que implementa el tocar, no importa quién lo va a usar, si un intérprete de partitura o mongo. ¿Sí? Bien. Bueno, las cuentas bancarias, lo que tenemos es polimorfismo en el extraer. En el extraer tenemos un polimorfismo explícito. Tenemos dos mensajes que están en las dos clases definidos, y podríamos tener tantos como quisiéramos, ¿no? Si mañana nos enteramos que depositar en una cuenta corriente es distinto, bueno, podríamos escribir un depositar acá. Una cosa que ocurre, y que ustedes van a ver a medida que construyan jerarquía, es que a veces hay más métodos de un lado que del otro, porque arriba hay un default que utilizan todos los demás. Y el que tiene el método propio es un caso específico. Pero en principio los extraer son polimórficos. Cuando uso bien polimorfismo, acompañado, como vemos en un rato, por valores dinámicos, lo primero que consigo es código genérico. Código genérico significa código que en pocas líneas dice más. Dice más de lo que estamos acostumbrados a que diga el código. Los objetos pasan a estar desacoplados porque se preocupan por el qué y no por el cómo. Yo me preocupo porque tengo que saber el nombre del mensaje y no cómo ese mensaje está respondido. No tengo que preguntar, si es un piano, le pido tocar piano. Si es una guitarra, le pido tocar guitarra. Si es una flauta, le pido tocar flauta. Y así los 200 instrumentos. Yo le digo, instrumento, tocame un re. Y no me importa cómo lo toca. Sé que el instrumento sabe tocarlo. Eso, objetos desacoplados y el código genérico. Los objetos pasan a ser intercambiables. Donde había un objeto, lo saco y meto otro que es polimórfico y el tipo que manda los mensajes ni se entera. Ni se entera significa que el que programó este objeto no tiene que programar de nuevo. Ese es que ni se entera. El ni se entera tiene que ver con el que desarrolla, que no tiene que estar tocando para mantener el software cada vez que hay que cambiar objetos por alguna nueva versión, etcétera, etcétera. Saltamos los objetos reutilizables porque nos va a llevar mucho tiempo. Lo que es fundamental es que programamos por protocolo. Que es algo que ya sabíamos cuando trabajamos con objetos, lo que interesa es el protocolo de mensaje que se entiende, no la implementación. No nos interesa cómo se hace, sino qué es lo que se hace. Vamos a ver que bien usado el polimorfismo implica mucho, mucho menos código. Mucho menos código. Y menos código significa no que nosotros pretendemos trabajar menos, significa eso en parte, pero significa algo más importante, que es menos código, si es claro, es mucho más fácil de mantener. Entonces, es la diferencia entre tener 500.000 líneas de código y 5.000. Son, en general,
El polimorfismo reduce en órdenes de magnitud la cantidad de código que tenemos que mantener. Y la cantidad de código que tenemos que mantener es un parámetro para lo que nos lleva a mantener una aplicación. Volviendo a lo de la pregunta del cuándo nos ponemos a programar, una cosa que ocurría en los 90 o hasta los 90 era que todos nos volvíamos locos para que nuestro sistema fuera el más polimórfico del planeta. Y entonces el diseño lo refinábamos tanto para que fuera perfecto, que lo que terminaba pasando es que perdíamos el contrato porque el cliente se pudría de que nosotros le dijéramos, no, mirá, estamos buscando el polimorfismo máximo. Yo tengo clientes que quieren usar la aplicación. Los métodos ágiles, como vos por cada requerimiento resolvés, y resolvés, y resolvés, y los ciclos son cortos, puede terminar en que tu aplicación tenga código feo. El refactoring, que es ese concepto que, si alguno quiere, lo puede buscar en Google porque aparece fácilmente, lo que te permite es, en cada ciclo, antes de encajar un requerimiento nuevo, de lo que va a haber de acá hasta que termine la aplicación, fijarte si hay cosas que están sucias, limpiarlas. Y entonces la rutina es, programo para un requerimiento, si queda sucio lo limpio, programo para el que sigue, si queda sucio lo limpio. Así, básicamente. Bien, llegamos al binding dinámico, que alguno la semana pasada preguntaba acerca de binding dinámico. Primero, ¿qué es binding? Hay dos tipos de binding, fundamentalmente. El binding en general tiene que ver con asociar una operación con un operando. Y en general, el binding tiene que ver con cuál es el tipo de operaciones que tenemos en nuestro lenguaje. Por ejemplo, si yo tengo aquella expresión x igual a más b, el binding es el proceso que usa el compilador para determinar a partir de quién es A y quién es B, qué es ese más. Por ejemplo, si A y B son integers, el más, cuyo código se genera en la versión compilada, es la suma de enteros. Si A y B son reales, el más es la suma de reales. Si A y B son strings, porque tenés overloading, el A más B es la concatenación, y así siguiendo. Ese binding, que es el que utilizan los compiladores de los lenguajes procedurales, es estático. Lo que se bindineó, así quedó. No cambia más. Ese es el binding estático. Otro tipo de binding estático al que estamos acostumbrados cuando escribimos código procedural es al que vincula las invocaciones a un procedure con el procedure que se ejecuta. El binding, cuando yo escribo dibujar, fíjense en código procedural tradicional, pongo dibujar con X como parámetro, el binding ni siquiera lo hace el compilador, lo estoy haciendo yo. Es recontra estático, lo hice yo cuando escribí en papel o en el teclado, dibujar X, porque estoy diciendo, este flujo de control, donde aparece dibujar X, lo que estoy diciendo es, invoca este procedure, dibujar, lo ejecuta y el control vuelve para acá. El compilador, de última, se encarga de transformar ese código que yo escribí, estático, en un código ejecutable. Ese binding es estático. Cuando usamos objetos, el binding es dinámico, naturalmente, porque esta expresión, dejo volver para acá, esta expresión, X dibujar, lo que significa es el objeto apuntado por la variable X recibe el mensaje dibujar. ¿Y por qué es dinámico? Porque recién vamos a saber cuál es el método dibujar que se va a ejecutar cuando el objeto recibe el mensaje. Porque esa variable X puede estar apuntando a objetos de distintas clases
polimórficos, y entonces no sabemos cuál es el código que se va a ejecutar. No lo sabemos. No lo sabemos, no lo vamos a saber cuando escribamos el código. El tipo que escribió el código del intérprete no sabía qué instrumento estaba tocando la partitura. No lo sabía. Y no solo no lo sabía, no le importaba. No es que no lo sabemos, no nos importa. Cuando escribimos proceduralmente dibujar X, no solo sabemos cuál es el procedure que se va a ejecutar, sino que nos importa. Es clave este procedure que está acá. Cuando escribimos código con objetos, no solo no sabemos cuál es el código que se va a ejecutar, sino que no nos importa. Y así escribimos el código. Sí. Se logre con upcasting. Bueno, la forma es un mecanismo posible. En realidad la forma no interesa. O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual vos conseguís llegar al resultado? Que ya depende de cada lenguaje de programación, porque hay lenguajes que lo soportan, otros que no lo soportan. Ese es secundario. Lo único que es importante en este punto es que vos escribís esto. Y que el código que se ejecuta es el código que corresponde al método dibujar del objeto que recibe el mensaje en el momento de la ejecución del programa. Está claro que va a depender mucho del lenguaje cómo tenés definida la variable X. La trampa es esa. Esa es la trampa que usamos los que enseñamos binding dinámico para presentarlo como que es la última de las maravillas, cuando es la última de las maravillas, porque los lenguajes orientados a objetos nos dan la chance de que a las variables les pongamos una definición algo más laxa que en un lenguaje procedural. En un lenguaje orientado a objetos, vos podrías decir, esta variable es de tipo instrumento. El instrumento es una clase abstracta, que tiene como subclases piano, guitarra, o instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos de teclado, que a su vez tienen otras subclases, que a su vez tienen otras subclases, pero yo definí la clase apuntando al más de arriba de todo, y el lenguaje de programación me permite que yo instancie un objeto de cualquiera de todas esas clases y lo apunte con X. Esa trampa es la que me permite que esta expresión, en el caso de dibujar, vamos a tener figuras, me permite que esa expresión funcione bien, sí. ¿Perdón? Pero no, esperá. Una cosa es que yo diga que X es de tipo instrumento, yo digo X es de tipo instrumento, y otra cosa es que yo cree objetos instrumentos. Cuando yo digo X es de tipo instrumento, lo que estoy diciendo es, X va a apuntar, me mantengo con la idea de apuntador, ¿no? Porque es la más práctica en este punto. Cuando yo digo que X es de tipo instrumento, lo que digo es, X puede apuntar a cualquier clase concreta que sea subclase de instrumento. En el momento que lo creás. Cuando hiciste el new, claro. Cuando vos hiciste un new del piano y le decís el X apunta al piano. Vamos a ver, no lo quiero meter ahora, no quiero meter ahora este concepto, ni siquiera tengo claro cuánto lo vamos a usar durante el curso, que Java particularmente, no todos los lenguajes, pero Java particularmente, tiene una forma diferente o complementaria, diferente no, complementaria a esta para manejar polimorfismo y binding dinámico, que es el concepto de interfaz. ¿Sí? Que es un concepto que es superador del concepto de clase. ¿Sí? Es un concepto que de alguna manera potencia el concepto de clase muchísimo. Pero, como el concepto de interfaz de Java, primero, es un concepto muy de Java y no propio de la orientación a objetos. Pero bueno, vamos a estar usando Java, con lo cual no está mal verlo.
Pero como es un concepto que tiene que ver con las buenas prácticas y no con los conceptos básicos, preferimos patearlo un poco. ¿Sí? Pero para el que, nada, se entretiene mirando estas cosas, ese es un concepto que potencia muchísimo todo lo que estamos viendo acá. Decime. Que yo tengo un arreglo, como hacía vos, que no tengo que hacer. Dibujar después. Espera, te hago una, perdóname, me pongo así, purista de la lengua, pero este es el momento, después va a ser tarde. Vos no llamás a ningún método, vos para cada, a ver si te entiendo, para cada objeto del arreglo le mandás el mensaje. Bien, sí. Dibujar o, sí, bueno, ponerle, sí, no importa, sí, tocar nota, sí, sí. Y después cuando está... Exactamente, exactamente. Claro, claro. El binding dinámico es imposible si no tenés polimorfismo. Vos podés escribir código polimórfico tranquilamente uno puede escribir código polimórfico y no aprovechar el binding dinámico. Pero el código polimórfico se hace poderoso cuando usamos el binding dinámico. ¿Sí? Bien. Vos hablabas de la figura, ahí caemos en un ejemplo de figura. Supónganse que tenemos, nuestra tarea es diseñar un editor gráfico, un editor de figura, bien simple, tipo el Paint o algo por el estilo, que dibuja figuras en 2 dimensiones y que hay 3 tipos de figuras. Rectángulos, triángulos y círculos, y nada más. Y lo que tenemos es una paleta para dibujar y dibujamos esa figura. Supónganse que, yendo a un diagramita UML, un toquecito más elaborado, tenemos el editor, y ahí tenemos un ejemplo que nos aparece por primera vez, que es que tenemos la clase editor, y esa clase va a tener una única instancia que es el editor. Una cosa que ustedes van a ver mucho durante los cursos de objetos, que se llaman lo que se llaman singletons, clases que tienen una instancia, y que son programadas a propósito para tener una instancia. Esos singletons son imprescindibles en los lenguajes en donde uno no puede describir objetos separados de clases. Hay lenguajes orientados a objetos donde uno puede programar objetos de una. Y uno programa un objeto editor y no necesita programar la clase editor. Pero en este caso que tenemos una clase editor, esa figura lo que nos dice es que el editor va a conocer figuras. Conocer figuras significa que va a conocer figuras de esas 4 clases que están ahí. Podemos hacer figuras de esas 4 clases. Fíjense que esta jerarquía que tenemos acá, en principio cada tipo de figura, cada clase de figura tiene un método de dibujar, va a tener uno rotar, escalar, borrar, mover, etcétera. Pero en principio no estamos ahorrando código, no estamos heredando código de arriba. El sentido de la jerarquía no es ahorrar código, es entender que todas esas cosas son figuras, responden al protocolo de la clase figura. Bueno, para los que tengan ganas de ver la interfase, esta es una buena pregunta. Si nos conviene una jerarquía, una interfaz definida. Sí. Ahí lo único que quería crear es su comportamiento, entonces no. No, claro, porque en realidad las figuras podrían tener un nombre y eso lo tengo definido arriba como atributo, pero fíjate que si vos te pones a ver qué caracteriza un círculo, el centro y el radio. ¿Qué caracteriza un rectángulo? 2 extremos, largo y ancho, el centro más el largo y el ancho, o sea, son completamente distintos. La herencia no la estamos usando para nada. O sea, por eso, este es un buen caso en el cual no está claro si nos hace falta una jerarquía o una interfaz. Bueno, fíjense este método. Imagínense que no saben programar con polimorfismo binding dinámico, que ustedes son
procedurales para escribir código, por más que usen objetos y que tengan la jerarquía, y tienen este código que lo que hace es recorrer este arreglo y dibujar todas las cosas que hay en el arreglo. ¿Sí? Y imagínense que lo están haciendo procedural. La única forma de resolver esto procedural razonablemente es con un anidamiento de if. Eventualmente podríamos poner un case, ¿sí? Quedaría un poquito más elegante, pero básicamente es lo mismo. Ponemos, si el elemento actual del arreglo es un rectángulo, invoco el procedure que dibuja rectángulo. Y le mando, bueno, ahí me olvidé, le mando el parámetro correspondiente. Si es un círculo, dibujo un círculo. Si no, dibujo un triángulo. Eso es binding estático, bien usado en un lenguaje que no tiene polimorfismo. Eso es lo que hacemos proceduralmente. No hay otra forma de hacerlo. Cualquier otra forma sería con algún tipo de artificio que nos haría que nos quede un código horrible. Este código está bueno. Si yo les muestro este código, le muestro a alguien este código, que programa proceduralmente o a mediados del primer año de ustedes, este código está bien, se podría poner el case, qué sé yo. No hay mucho que se pueda hacer. Nada, para recorrer el arreglo, el for, no hay mucho para mejorar y tampoco hay por qué mejorarlo. El código está bueno, pero, para cada tipo de figura que se me ocurrió agregarle al editor, porque tengo un cliente que es el que me paga para ser el editor, que no se termina de poner de acuerdo cuáles son las figuras que quiere que yo tenga, y me va agregando figuras, este código le tengo que agregar un editor. Si figura de I es un rombo, entonces dibujar rombo. Tampoco pasa nada. Hemos hecho eso durante N años en el desarrollo de software, nadie se murió. El problema es que ese if te va a tener como tamaño de largo, tanto como tipos de figuras haya. 3 tipos de figuras, 3 if, 100 tipos de figuras, 100 if. Pero que cualquier programador despierto de la era procedural pelearía a muerte, que eso es completamente mantenible. El problema que tiene es que está reproducido ese nido de if en cada cosa que se nos ocurra hacer con las figuras, para borrarlas, para rotarlas, para escalarlas. Ese if está en todos lados, y es siempre igual. Y no solo hace que nuestro código sea largo, sino que además tenemos que leerlo para saber de qué se trata. Sin embargo, si resolvemos esto con polimorfismo binding dinámico, el código queda exactamente así. Ese es el código que nos queda. Para cada objeto del arreglo, como vos decías, te mando un mensaje dibujado. Y nada. ¿Y cuáles son los tipos de figuras que hay? No me importa. No me importa. ¿Me agrega nuevos tipos de figuras? Agrega tranquilo. Porque esto lo sigue entendiendo. Porque no hay nada ahí. No hay nada en esa expresión que me ate al tipo de figura que recibe el mensaje dibujar. Lo único que tiene que saber el tipo de figura es dibujar. Con que sepa dibujar, lo que fuera que yo le tire ahí, anda. Y eso significa no solo que me queda un código más chiquito, eso es bueno, sino que me queda un código. Cuando yo me acostumbro a leer este código y a entender que ese código expresa una intención, quiero que se dibujen todas las figuras del arreglo. Es más compacto y es mucho más comprensible. Mucho más comprensible. Y como consecuencia, más fácil de mantener cuando pasa el tiempo. Mucho más fácil de mantener. El binding dinámico es el que se produce entre el mensaje dibujar
y el objeto que recibe. Figuras de I. Preguntas respecto a esto. Están durmiéndose. No se entusiasmen que fue un error. 5 minutos del globo y terminamos la clase. ¿Sí? Porque... No, si no tengo problema que no me pregunten. No. Y tampoco tengo problema que se duerman porque yo también estoy medio... No pasa nada, no pasa nada. Y además tengo que ser honesto, preguntaron algo así como 30 veces lo que se pregunta en una clase de estas presencial en los últimos. ¿Cómo? 30 veces. ¿Por qué? Bueno, seguimos. 5 minutos más. Pásela, dale. Pero no van a ser 31 veces. 31 veces me harían falta 10 preguntas más, pero dale, no importa. Dale, vamos. Sí. Lo que pasa es que podrías no tener herencia y el polimorfismo y el binding dinámico en conjunto tienen la misma potencia. O sea, con o sin herencia la potencia es la misma. Lo que te agrega la herencia es que vos podés aprovechar código de la jerarquía, pero no te agrega nada al mecanismo que hace que vos puedas escribir código tan compacto. La herencia no te agrega. No le estoy quitando relevancia a la herencia, la tiene. Lo que estoy diciendo es que en este punto particular, el polimorfismo y el binding dinámico son clave. La razón por la cual no la herencia, sino el concepto de jerarquía es fundamental, es porque uno encuentra polimorfismo en la jerarquía. Y entonces no es la herencia, sino el hecho de que hay una jerarquía. ¿Sí? Pero cuando aprendes a usar correctamente interfaces, medio como que te desentendés un poco más de la jerarquía, lo cual no es bueno. Es una especie de pasarse de rosca con las interfaces y olvidarse de las jerarquías cuando sería bueno tener jerarquía. ¿Ok? No, porque vos querés heredar nada. Vos podés tener la jerarquía solamente para comprender. Siempre que tenés jerarquía tenés la chance de heredar, pero vos no necesitas heredar nada. Para polimorfismo no es necesario heredar. De ninguna manera. Alcanza con que tengas clases que responden al mismo protocolo. Incluso aunque no estén en la misma jerarquía. ¿Cuánto se puede aplicar? Siempre, no hay problema en el cual no se puede aplicar polimorfismo. Te diría que la única razón por la cual estoy usando estos casos, llamarle pedagógicos, fíjate que un editor gráfico no es un sistema chiquito. Un sistema de bancario no es un sistema chiquito y no le estoy poniendo más cosas, son sistemas grandes. Pero más allá de eso, de que el ejemplo es pedagógico, que está bien el comentario, el polimorfismo se usa incluso a nivel de servicios web. Por ejemplo, la mejor forma en la cual vos podés construir una aplicación web, me voy muy por las ramas, pero simplemente para responder esto, de manera que sea estable, es que use servicios que te proveen otras y que tienen más o menos el mismo nombre. Por ejemplo,
conocer la temperatura. ¿A quién se lo pregunto? ¿Al servicio meteorológico? ¿Al Meteo de Francia? ¿Al Geo de España? El mensaje es lo que utilizo para... No es exactamente mensaje porque estamos hablando de lugares remotos y cuyo protocolo es diferente, no es exactamente este simplísimo que está acá. La clave es que sean polimórficos o lo más parecido a polimórficos. Cuanto más grande es el sistema y más real es el sistema, más obligado estás a usar polimorfismo, porque más problemas vas a tener si tu código tiene if. Velo el polimorfismo más el binding dinámico como algo así como el escudo conceptual para no tener la aplicación poluida, contaminada de if de este tipo, que son mortales para una aplicación, porque el mantenimiento de una aplicación que está toda contaminada porque no viste un polimorfismo es muchísimo más complejo. Igual es cuestión, es que no tenés más remedio que creerme porque tendría que agarrar un ejemplo de un código monstruoso, tirarlo ahí y ponerme a mirar y mostrarte código polimórfico. Así que me tengo... Adiós. Bueno, 5 minutos del globo y soltamos el globo. Bueno, estoy seguro que en esta semana que pasó todos leyeron la especificación y se la saben de memoria, con lo cual no la voy a repetir. Y si no la saben, léanla. Pero básicamente lo que queremos es que, de alguna manera, construir un sistema parecido a los de todos estos, Rappi, Globo, estas empresas, este nuevo tipo de compra que existe desde hace unos cuantos años, pero que se potenció muchísimo con la pandemia, en donde lo que hacemos es elegir un producto, pedir que me lo manden, y a posteriori viene un pobre ñato con bicicleta o moto, me lo entrega, yo le digo que lo recibí, y se cierra un proceso de yo pago el producto, el acarreador, como le llaman, de alguna manera cobra por el viaje, puede cobrar por el viaje que hizo, y todos felices, sobre todo el dueño de Globo, Rappi, etc. Esta versión que estamos haciendo es súper simplificada. Súper simplificada. Estamos haciendo, pido un producto y no hago mucha distinción. Tengo que elegir el negocio y dentro del negocio elegir el producto. Hay en otras en algún otro año que lo hicimos, me han mostrado usos bastante más sofisticados, pero que se podrían agregar a este sistema sin ningún problema. Lo que vamos a hacer, porque ese es el interés del ejemplo, es mezclar un poquitito cómo sería un ciclo de construcción relativamente ágil, y solo relativamente ágil, porque vamos a arrancar con un aspecto usando una metodología un poquito más anticuada, que es la que se llama RUP, que es el Rational Unified Process, que es el método que usaba con UML. Pero lo que yo les quiero mostrar es cómo van apareciendo los objetos, cómo se van creando los objetos, el código de creación, el código de vinculación a los objetos, cómo llegamos a tener algo parecido a la aplicación. Como también les decía en un slide que vimos durante, creo que la clase pasada, no nos vamos a calentar mucho por aspectos de bajo nivel, de comunicación, de interfaz, porque nos pasaríamos el curso haciendo eso. En general, cuando uno va a construir un sistema de este tipo, y tan grande, porque es enorme, porque fíjense que acá tenemos un montón de usuarios diferentes. Tenemos al usuario que compra, tenemos al tipo que lleva las cosas, que también es usuario del software, tenemos a la compañía, que es la que tiene que, de alguna manera, cargar, entre comillas, los productos, los negocios, etc. Eventualmente hasta podemos tener los propios negocios que están interesados en vender sus productos con Globo, Rappi o lo que fuera. Muchos usuarios, tipos de usuarios que usan
un sistema que es, en definitiva, si usáramos una aplicación móvil o web, sería básicamente el mismo sistema. Entonces, en general, lo primero que se hace, lo primero que se solía hacer es caracterizar los tipos de usuarios. Acá tenemos 3 tipos de usuarios: el cliente, el acarreador y el, llamémosle, encargado de la compañía, tipo que mete la información de la compañía, no, obviamente no el dueño ni el gerente, sino un empleado. Y para cada uno de esos tipos de usuario, roles de usuario se llaman, definir lo que se llaman casos de uso. ¿Qué cosas puede hacer con la aplicación? Que los métodos ágiles se transforman en historias de usuario. Sería algo así: yo como cliente me gustaría poder confirmar la recepción de un producto. Eso es una típica historia de usuario en un método ágil tipo Scrum, donde yo digo, a mí como usuario, o sea, en el equipo de desarrollo, las distintas personas del equipo de desarrollo juegan, hacen como un juego de roles, donde dicen, a mí como usuario me gustaría poder agregar un producto al carrito. Y eso es una funcionalidad y eso se programa. ¿Cómo hago para agregar un producto al carrito? Suponete que arranco así. Método ágil estándar, se arranca con 4 o 5 historias de ese tipo y se programa eso, agregar un producto al carrito, donde eso implica definir la clase carrito o el objeto carrito o la estructura de datos carrito y escribir el código desde, cuanto más completo mejor, pero desde la interfaz hasta que está el carrito con un producto y ir y mostrárselo al que nos paga. Mirá, ¿cómo agregás un producto al carrito? Y el tipo tiene una interfaz, un dibujo del carrito y hace drag and drop y pone, agregó en el carrito. ¿Te gustó? ¿Sí? Pasamos al que sigue. Y así se compone la aplicación. Nunca funciona eso. ¿Viste? Digamos, que a uno funciona. Cuando le pusiste 14, empiezan a chocar. Ahí es donde uno tiene que empezar a hacer refactorización, integración, etcétera, etcétera. Pero la idea es básicamente esa. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a agarrar algunos casos de uso de los global, del encargado y del cliente y los vamos a programar definiendo o viendo qué clases involucran, qué objetos se tienen que cargar, vamos a ir escribiendo códigos de métodos, etc. Y para terminar, fíjense que yo tengo un rol en este equipo de desarrollo que es el que, yo solo, junto con otros de mis compañeros, que es el que hace un diseño inicial, porque quiero que todos nos pongamos de acuerdo en cuáles son los objetos que existen. Lo primero que hago es definir qué clases hay en la aplicación. Y entonces, mirando un poco esta especificación, usando una regla que ustedes van a aprender en algún momento de su vida, que es, todos los sustantivos son objetos, todos los verbos son métodos, que anda por ahí, muchas veces anda bien, porque en general los objetos son sustantivos y en general los métodos son verbos. No está claro quién corresponde a quién, pero más o menos uno se puede dar cuenta. Yo llego a la conclusión de que voy a tener objetos que representan a los acarreadores, pero no al tipo físico que lo quiero robotizar, sino el objeto que representa qué es lo que está haciendo el acarreador. A mí como compañía me sirve saber que este acarreador está llevando un pedido a este cliente. Este pedido, esta representación de los externos, el acarreador, el cliente, los productos, etcétera, como objeto, es porque yo necesito una representación digital en objeto de las cosas que estoy transportando físicamente. No porque yo pretenda que el comportamiento del blogger sea hacerlo manejar la moto.
sino porque lo que yo pretendo es Glover mandarle un mensaje que diga, vos tenés que llevar este pedido a aquel domicilio. El Glover, el objeto Glover va a recibir ese mensaje y al Glover le va a aparecer en su teléfono el pedido y el domicilio. Hay una, vamos a ver, a medida que expliquemos el ejemplo, ocurre siempre en el temas de software, hay una especie de traslación del comportamiento del objeto que representa un objeto físico, a veces a una interfaz que el objeto físico ve qué es lo que tiene que hacer. Cuando el Glover dice, entregué el producto, él, mediante una opción de su interfaz, dice, entregué el producto, no significa que cuando él aprieta ahí, una mano entrega el producto. Significa que él acaba de terminar ese hecho, comunica al sistema que entregó el producto y el sistema dispara todas las acciones correspondientes para que se dé el producto por entregado. Y terminamos acá. ¿Ok? Nos vemos el martes próximo. Esperen, alto, alto. Me preguntan qué va a pasar el jueves. La respuesta más apropiada sería no sé. Porque, les digo por qué no sé, porque va a depender mucho, primero, de cómo haya quedado este moco que grabamos. 1. 2, de cuánta gente haya escuchado esto o vaya a escuchar esto y cuál termine siendo la conformación del aula del jueves. Si el aula del jueves tengo, que es lo que ocurre normalmente, 150 personas que tienen intersección vacía con ustedes, que es lo que ocurre normalmente, lo más probable es que yo haga algo más parecido a repetir esta clase que a una clase de consulta. Pero como aprovechando que siempre voy a encontrar alguno que me resuelva los problemas del sistema, también la vamos a grabar, lo que ocurra lo van a poder ver. Dicho sea de paso, quiero que sean testigos de que me estoy disculpando con los que están viendo esta grabación. Cuando hicimos esto mismo en Objetos 2, en donde no pasaba esta calamidad de las dos pantallas, que no sé muy bien cómo lo resolviste, pero lo resolvimos. Y además, el aula era más angosta y la distancia entre el que habla y la computadora era casi cero, yo podía responder las preguntas de los de acá y las preguntas de los de allá también. Que hoy ni siquiera intenté mirarlo. O sea, en ese sentido, no pude responder las preguntas de los que no estaban. Los que no estaban tampoco pudieron escuchar las preguntas de ustedes, solo escucharon mis respuestas, con lo cual podría ser que el jueves sea algo más que una clase de consulta. Decime. Va a depender mucho, la verdad va a depender mucho de lo que nosotros evaluemos que pasa con la clase del martes. No vamos a dar más. O sea, lo más que voy a dar el jueves es repetir esto. No más que esto. O sea, si ustedes quieren volver a escuchar esto, son bienvenidos. Si les pareció suficiente, no hace falta que vengan. Y si piensan que alguien va a hacer una pregunta, o si les quedaron preguntas, vengan. Y si piensan que alguien va a hacer una pregunta interesante, escúchenlo por acá, que voy a intentar grabarlo, si alguien me ayuda. Pero no voy a dar más cosas que esto. Pasa, me tengo que venir con un mouse porque